Se encuentran entre las deidades más oscuras que la historia humana tiene para ofrecer, los místicos Anunnaki. Si bien la mayoría de la gente cree que deberíamos relegar a los seres sobrenaturales de la mitología mesopotámica al mundo de los cuentos de hadas y las leyendas, otros están convencidos de que los dioses existieron y aún existen hoy en día. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la apasionante historia de los Anunnaki? ¿Qué información ocultan las fuentes antiguas? ¿Y qué lleva a algunas personas a creer que las criaturas todavía se esconden entre nosotros? Estén atentos y tomen sus propias decisiones. Antes de comenzar, asegúrese de presionar el botón me gusta y tocar la campana de notificación para ver más videos. Además, quédate hasta el final para escuchar uno de los datos más perturbadores de los Anunnaki que te dejarán asombrado. El origen de los Anunnaki. Como ya se mencionó, los Anunnaki provienen de la mitología mesopotámica. Más precisamente, las deidades tenían un lugar permanente en la vida religiosa de los sumerios, los acadios, los asirios y los babilonios. Ahora, si observamos más de cerca el nombre Anunnaki, inmediatamente obtenemos información básica sobre su historia de origen. En consecuencia, el nombre deriva del término An, que era el dios sumerio del cielo. Se dice que engendró a los Anunnaki junto con su esposa Ki, la diosa de la tierra. Dependiendo de la ortografía antigua, el nombre de la deidad se puede traducir como descendiente principesco o descendiente de An. El mayor de todos los Anunnaki se llamaba Enlil. Cuando apareció el dios del aire, dividió el cielo y la tierra en dos partes que antes habían sido inseparables. Mientras Enlil se llevó la tierra, su padre An tomó el control del cielo. Puede que te sorprenda saber que los sumerios, a diferencia de muchas civilizaciones, adoraban a dioses parecidos a los humanos. Sabemos que muchos humanos de esa época adorarían objetos inanimados como el sol, las nubes, la luna u otros objetos. Sin embargo, los sumerios tenían creencias diferentes. Adorarían a una serie de dioses que, según ellos, tenían el control de todo en la tierra. Adorarían a On, el dios del cielo, a Enki, el creador de la tierra, y a Enlil, el dios del viento. También adoraban a Nama, a quien se consideraba la fuente de toda la vida. También afirmaron que Anuna era el nombre de un consejo divino de ancianos. Los sumerios afirmaron que los Anunnaki eran miembros de este consejo y supervisarían todo lo que la humanidad hiciera o creara. Representación y adoración. Aunque los Anunnaki comúnmente se agrupan como un grupo divino, el culto religioso de los pueblos mesopotámicos puede haber tenido un carácter mucho más individual. Entonces, los historiadores asumen que probablemente cada Anunnaki tenía su propio culto, que se distinguía claramente de la de los demás. De hecho, esta suposición también coincide con las representaciones descubiertas hasta ahora. Aún no se han rastreado las representaciones de grandes grupos de Anunnaki, pero eso no es todo. Algunos expertos creen que en las representaciones antiguas que a menudo se muestran a este respecto, no vemos ningún Anunnaki en absoluto, sino los llamados Apkallu. En consecuencia, no existiría ninguna imagen de los dioses místicos. El lado opuesto, que interpreta las obras de manera diferente, reconoce que los Anunnaki casi siempre fueron representados con una apariencia antropomórfica similar a la humana. Apariencia y poderes. Excepto por esta característica básica, los Anunnaki no tenían mucho en común con los terrícolas ordinarios. Según ellos, los dioses tenían una forma gigantesca y también poderes inimaginables. Por lo general, las criaturas vestían melam, una sustancia ambigua que emanaba un brillo temible. Esta melam no solo fue usada por los Anunnaki, sino también por gigantes, reyes e incluso demonios diabólicos. Tan pronto como una persona veía el melam, lo invadía un sentimiento que los pueblos de la época llamaban Nai. Esto significa tanto como el hormigueo de la carne. En términos de vestimenta, los Anunnaki casi siempre fueron representados con tocados con cuernos, a veces también con túnicas elaboradamente decoradas. Estas representaciones de los Anunnaki son bastante interesantes porque tienen muchos paralelos con las creencias cristianas. Por ejemplo, muchas personas creen que las historias de los Anunnaki pueden ser poco más que versiones embellecidas de historias cristianas que ya existían en esa época. Los sumerios supuestamente compartieron historias de una gran inundación, con esta inundación imitando la inundación que se menciona en la Biblia cristiana. Mejor aún, los sumerios dieron crédito por todos sus inventos a los Anunnaki. A su vez, los primeros cristianos dieron todo su crédito a Dios.
Otra sorprendente similitud entre los Anunnaki y Dios tiene lugar en el libro bíblico del Éxodo. Moisés fue enviado al monte Sinaí para recibir 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. Cuando regresó de la montaña, su rostro estaba resplandeciente porque había estado en la presencia de Dios. Los Anunnaki, como sabemos ahora, también eran conocidos por brillar. Esta idea ha llevado a muchas personas a preguntarse si los Anunnaki realmente existen o no, o si sus historias son simplemente malas interpretaciones de las primeras creencias cristianas. El culto de los Anunnaki. Las creencias de los antiguos mesopotámicos eran que los Anunnaki regresaban al cielo después de su visita a la tierra. Dado que la estatua de un dios representaba su encarnación, los lugares de culto se mantenían y adoraban concienzudamente. Así, toda una serie de sacerdotes atendían las estatuas de los Anunnaki, las cubrían con ropa costosa y les servían banquetes. El templo asociado, a su vez, sería considerado el hogar literal del dios respectivo. Aquí también se amarraban los grandes barcos que transportaban las estatuas a las fiestas religiosas. Si se iba a llegar al destino por tierra, se usaban los carros Anunnaki individuales. Las estatuas también se transportaban a menudo cerca de los campos de batalla para que pudieran observar el curso de la batalla. Además, los mesopotámicos creían que los Anunnaki asistían regularmente a las asambleas de los dioses, donde votaban con otras deidades sobre el curso del destino. Sumerios. Echemos un vistazo más de cerca a los orígenes mitológicos y las diferencias que existían entre cada pueblo antiguo. El primer uso conocido del término Anunnaki se remonta al reinado del rey sumerio Gudea, quien estuvo en el poder entre los años 2144 y 2124 a.C. En consecuencia, las fuentes más antiguas conocidas relacionan el término con los descendientes del dios del cielo An. Junto con An, Enlil, Enki, Ninhursag, Nana, Utu e Inanna formaron ese grupo exclusivo conocido como los 7 dioses de la ordenanza. Desafortunadamente, aunque algunos Anunnaki han sido descritos en detalle, no ha sobrevivido ninguna lista completa de todas las deidades. Además, las fuentes antiguas se contradicen en algunos puntos. Por ejemplo, no hay acuerdo sobre cuántos Anunnaki había y qué funciones divinas tenían. Patrocinadores y jueces. Del poema Enki y el orden mundial, sabemos que el destino del hombre está en manos de los Anunnaki. Prácticamente todas las deidades eran consideradas protectoras de una ciudad en particular. Los seres siempre residen en el templo local. El caso de la ciudad de Eridu muestra que también hubo algo así como una división divina del trabajo. Esto se asoció en un texto con 50 Anunnaki. En el caso del inframundo místico, sin embargo, las cosas fueron bastante diferentes. Solo hay 7 Anunnaki que juzgan a los difuntos. Se dice que una vez Inanna trató de tomar el control del inframundo. La diosa fue entonces condenada y castigada con la muerte. ¿Eran los Anunnaki más que dioses? Un arqueólogo francés llamado Paul-Émile Botta fue el primer hombre en excavar los restos de una ciudad sumeria. Visitó un área cerca de Irak en un lugar que ahora se conoce como Khorsabad. Estaba en una misión para localizar y documentar varios lugares que se mencionan en la Biblia, y las ciudades perdidas de los sumerios estaban primero en su lista. En los restos de la ciudad, que durante mucho tiempo habían estado cubiertos de arena, barro y tierra, encontró 14 tablillas que mucha gente cree que son los primeros documentos históricos escritos por el hombre. Estas tabletas eran realmente increíbles, pero pasarían varias décadas antes de que pudiéramos comprender la historia que contaban estas tabletas. De las tablillas, algunas se contradecían entre sí, poniendo en duda la validez de su contenido. Las tablillas mostraban imágenes de humanos, así como de seres gigantes que se llamaban Anunnaki. Los Anunnaki estaban rodeados de personas mucho más pequeñas, pero no sabemos si estos individuos estaban destinados a representar humanos o sirvientes de los Anunnaki. Las imágenes muestran a humanos cargando mercancías en cestas, al igual que otras pinturas rupestres o imágenes de arcilla de periodos de tiempo similares. Las tablillas también cuentan la historia de un cambio repentino en la cultura sumeria, cuando se nombran líderes para supervisar a la gente y gobernar la tierra. Seres celestiales. Como en tantas otras mitologías antiguas, los sumerios asociaron a sus dioses con varios cuerpos celestes. Así, la Inanna, que acabamos de mencionar, se consideraba que era Venus, Nana representaba la luna y Utu representaba el sol. El divino padre An estaba a su vez asociado con todas las estrellas del cielo ecuatorial, Enlil con las del cielo del norte
y Enki con las estrellas del firmamento del sur. La creación del hombre. Mientras que la creencia acadia en los Anunnaki era algo similar a la de Sumeria, los antiguos babilonios agregaron otro grupo a las deidades, los llamados Agigi. Sin embargo, se disputa la relación entre estos y los Anunnaki. De hecho, en algunos casos, los dos términos incluso se utilizaron como sinónimos. En contraste, el poema de Erra afirma que los Agigi representan la sexta generación de descendientes divinos mantenidos como mano de obra esclava para los Anunnaki. Sin embargo, después de un tiempo, los Agigi inician una revolución, por lo que Enki se vio obligado a crear nuevos trabajadores esclavos, a saber, los humanos. El trabajo de los Anunnaki en la Tierra. En 1976, un autor e investigador llamado Zecharia Sitchin profundizó en la historia de los Anunnaki y descubrió que varias de las antiguas tablillas habían sido malinterpretadas. Afirma que hubo varios errores en los informes históricos e ideó su propio método para traducir las tablillas. Dice que su nueva comprensión de las tablillas cambiará la historia de los sumerios y la historia de la humanidad para siempre. Según su investigación, cree que los Anunnaki no eran dioses ni ancianos. Más bien, la interpretación más directa del texto los etiquetaría como que vinieron de las estrellas. Esto agrega más combustible a la teoría de que los Anunnaki son extraterrestres. Él dice que los Anunnaki habrían establecido ciudades en la Tierra hace más de 400.000 años y habían estado minando activamente nuestro planeta durante cientos de miles de años antes de que la humanidad entrara en escena. Anunnaki y preastronáutica. ¿Cómo ubicamos las historias sobre los seres divinos que crearon al hombre como mano de obra esclava en un contexto moderno? ¿Son estos solo símbolos religiosos o las leyendas sobre las criaturas gigantes tienen un núcleo de verdad después de todo? Si le preguntas a un preastronauta convencido, solo obtendrás una respuesta: los Anunnaki fueron y son reales. Sin embargo, no estaríamos tratando con seres divinos en el verdadero sentido, pero ¿cómo podría ser de otra manera? Con inteligencias extraterrestres subyugando a la Tierra antigua. Dado que los extraterrestres descendieron del cielo a la Tierra como figuras místicas, la gente los adoraba como deidades poderosas. Los paracientíficos como el autor Zecharia Sitchin incluso quieren saber dónde se encuentra el mundo natal de los Anunnaki. Este sería el planeta Nibiru, que los extraterrestres abandonaron hace unos 500.000 años para poner rumbo a la Tierra. Pero, ¿qué impulsó a los Anunnaki a dar este paso en primer lugar? Bueno, según Sitchin, los seres extraterrestres vinieron a nosotros para saquear los recursos de la Tierra. Cuando los extraterrestres llegaron a nuestro planeta natal, allí se encontraron con el Homo erectus, al que cruzaron con ellos mismos en laboratorios futuristas para crear humanos como especie esclava. Evidencia supuesta. Cuando los glaciares antárticos se derritieron y el continente se vio envuelto en un diluvio masivo, las bases Anunnaki fueron víctimas de las torrentes embravecidas. Como resultado, los extraterrestres se vieron obligados a enseñar a los humanos algunas habilidades agrícolas y de ingeniería para que pudieran ayudar a reconstruir las estaciones. De hecho, la evidencia de la existencia de los Anunnaki es visible incluso hasta el día de hoy. Esto hace referencia a algunas estructuras monumentales de la antigüedad, sobre todo las colosales pirámides de los antiguos egipcios. Según esto, nuestros antepasados no podían haber podido realizar proyectos de construcción tan exigentes con los medios simples de su tiempo. Sitchin una vez se jactó de que los Anunnaki regresarían a la Tierra muy pronto, posiblemente ya en 2012. Sin embargo, como es bien sabido, ni el apocalipsis tan citado ni el regreso de nuestros creadores extraterrestres nos alcanzarían. El peligro en nuestro medio. Básicamente, la mayoría de los preastronautas están de acuerdo en que los Anunnaki le dieron la espalda a la Tierra hace mucho tiempo. Sin embargo, el teórico de la conspiración David Icke presenta una idea ligeramente diferente a este respecto. Los Anunnaki todavía están entre nosotros. De acuerdo con las opiniones del británico, estamos tratando aquí con cambiaformas vampíricos que originalmente tenían una apariencia de reptil. El hogar de estos aterradores hombres lagarto estaría en algún lugar de la constelación del dragón. Lo crudas que son realmente las convicciones del exfutbolista profesional quedan claras cuando consideramos que Icke no rehúye las especulaciones de extrema derecha y antisemitas. Según esto, la sangre de los Anunnaki fluiría por las venas de una raza maestra aria. Por ahora, los Anunnaki aún acecharían en secreto, pero cuando llegue el momento, saldrán de la clandestinidad y marcarán el comienzo de la cruel era del nuevo orden mundial.
Muy bien, amigos, ahora es su turno. ¿Qué piensas de los misteriosos Anunnaki? ¿Crees que los seres sobrenaturales realmente existen? Siéntese libre de presionar las teclas y contarnos sus pensamientos en los comentarios a continuación. Además, no olvides darnos un me gusta y suscribirte mientras lo haces. Así pronto descubriremos más sobre las teorías más controvertidas de todos los tiempos. Y con eso, gracias por mirar, cuídate y hasta la próxima.